Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Sus hijos los enviaron a vivir juntos para gestionarlos como un problema, pero su inesperada venganza les dio la lección de sus vidas. La historia de Eleanor y Thomas. Me llamo Eleanor Harris. Tengo 70 años, soy profesora de piano jubilada y pertenezco a ese grupo de mujeres que se han acostumbrado al silencio. Mis mañanas suelen empezar igual. El aroma a café negro, la primera luz que se cuela por la ventana del salón y las suaves notas de una pieza de Schubert bajo mis dedos. Es un ritmo apacible, uno que me he ganado tras toda una vida cuidando de los demás. Sin embargo, el jueves pasado ese ritmo se rompió con una sola llamada de mi hijo David. Mamá, ¿me harás un gran favor? Empezó con esa frase que nunca acaba bien. Él y su esposa, Clara, habían planeado un crucero de 4 días. Al parecer, el padrastro de Clara, Thomas Caldwell, necesitaba alojamiento temporal porque estaban desocupando su residencia de ancianos. Solo son unos días, mamá, dijo David, dando por sentado mi acuerdo. Es muy amable. Apenas notarás que está ahí. Yo sí lo noté. En cuanto Thomas llegó, de pie y formal en mi puerta con una maleta y un bastón, supe que la paz había abandonado mi casa. Su postura era impecable, su tono preciso y sus modales anticuados hasta el punto de irritarme. Gracias por su hospitalidad, señora Harris, dijo, como si yo fuera la recepcionista de un hotel registrándolo. La primera noche fue dolorosamente rígida. Él leía un libro en absoluto silencio mientras yo intentaba ver mi programa. El tic-tac del reloj entre nosotros sonaba más fuerte que el televisor. Lo pillé reordenando mi especiero alfabéticamente mientras tarareaba en voz baja. Cuando le ofrecí té, me corrigió con amabilidad. El Earl Grey nunca debe reposar más de 3 minutos. Recuerdo haber pensado que esos iban a ser los 4 días más largos de mi vida. Pero había algo más, algo que no quería admitir. Un destello de curiosidad sobre este hombre que se comportaba como si el mundo todavía esperara algo de él. Aún no lo sabía, pero esa curiosidad lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, estaba claro que Thomas Caldwell y yo éramos 2 especies diferentes. Él trataba cada comida como un seminario y cada conversación como un debate. Cuando preparé huevos revueltos, tomó la sartén en silencio y sentenció que el secreto estaba en el calor bajo y la paciencia. Mientras yo doblaba la ropa en la sala, comentó sobre la ineficacia de mi técnica para enrollar las toallas. Me mordí la lengua con tanta fuerza que casi me hago sangre. Aún así, no podía negar su competencia. Se movía despacio pero con determinación, con las manos firmes mientras ordenaba mi cocina como una orquesta. Todo en su lugar, cada movimiento deliberado. Me recordaba a esos hombres que vivían en bibliotecas y creían que el orden era la virtud suprema. Yo, en cambio, siempre he encontrado belleza en un poco de caos. Los pinceles dejados en remojo en frascos, las partituras esparcidas sobre la banqueta del piano. Compartimos la cena en extremos opuestos de la mesa, con el silencio como único punto en común, hasta que una noche miró mi piano y dijo que tocaba de maravilla. Me pilló desprevenida. ¿Has estado escuchando? Pregunté. Es difícil no hacerlo, respondió. ¿Te gustaba Chopin? Mi difunta esposa lo adoraba. Su voz se suavizó un instante y vi algo detrás de su formal apariencia. Dolor, quizá, o una soledad vestida de traje y corbata. Al día siguiente, sin que nadie me lo pidiera, me encontré poniendo un plato extra en el desayuno. El silencio entre nosotros ya no era tan denso. Todavía había distancia, pero algo había cambiado. Una frágil comprensión de que, bajo nuestras diferencias, éramos 2 personas intentando llenar el mismo espacio tranquilo. Ninguno de los dos lo sabía entonces, pero nuestra incómoda coexistencia era solo el comienzo de una danza mucho más intrincada, una que pronto pasaría de la irritación a la alianza. Fue la tercera tarde cuando descubrí la verdad. Había ido a la habitación de invitados para llevarle a Thomas unas toallas extra cuando vi un correo electrónico abierto en la tableta de Clara. Era de mi hijo, David. El asunto decía, esperemos que esto funcione. Se me encogió el corazón antes de terminar de leer. Tal vez si se llevan bien, había escrito Clara, se harán compañía. Mamá ha estado demasiado aislada y el padrastro de papá es demasiado terco para aceptar ayuda. Si conectan, se resolverán ambos problemas. Ahí estaba. La verdadera razón por la que me habían enviado a Thomas no era por conveniencia, sino porque nuestros hijos habían decidido que 2 viejos difíciles podrían neutralizarse entre sí. Una pequeña y ordenada solución para su desorden de padres ancianos.
Seguía mirando la pantalla cuando Thomas apareció detrás de mí. ¿Pasa algo?, preguntó. Su voz era tranquila, pero su mirada penetrante. Giré la tableta hacia él. Leyó en silencio, apretando la mandíbula con cada línea. Al terminar, exhaló lentamente y dijo: «Somos un proyecto». Por un momento, ninguno habló. Entonces vi en él la misma punzada de indignación que me quemaba el pecho. «Creen que somos problemas que hay que gestionar», dije en voz baja. «Al parecer», respondió él, «subestimaron nuestra capacidad estratégica». Y así, algo cambió entre nosotros. La incómoda cortesía se desvaneció, sustituida por una chispa de desafío compartido. Dos personas que se habían pasado la vida escuchando lo que era mejor para ellas, de repente tenían una misión común. «Podríamos ignorarlo», sugerí. «Oh», contraatacó él con un destello de travesura en los ojos, «podríamos darles una lección sobre subestimar a sus mayores». Ese fue el momento en que comenzó nuestra pequeña conspiración. Thomas lo llamó experimento social, yo lo llamé venganza. Sea como sea, a la mañana siguiente nuestro plan estaba en marcha. Empezamos poco a poco. Le envié un mensaje corto a David. Ahora todo está bajo control. La situación está evolucionando. Sin explicaciones, sin emojis, solo lo suficiente para despertar su curiosidad. En cuestión de minutos respondió preguntando qué situación era esa. No respondí. «El silencio», dijo Thomas, «haría el resto». Esa tarde montamos nuestra primera foto. La sala medio cubierta de tela con latas de pintura al fondo y Thomas sosteniendo una cinta métrica. El pie de foto decía: «haciendo algunos cambios por aquí». Le di a enviar y le pasé mi teléfono. «Estás disfrutando demasiado de esto», le dije. Él sonrió. «La venganza, señorita Harris, es más efectiva cuando se disfraza de productividad». Mientras nuestros hijos se inquietaban en algún lugar de su crucero de lujo, Thomas y yo disfrutamos del proceso mucho más de lo esperado. Él me enseñó a coser dobladillos de cortina como es debido. Yo le enseñé a hacer crumble de manzana sin convertirlo en un experimento de química. En algún punto entre las tijeras de tela y la canela, nuestra venganza dejó de parecer un castigo y empezó a sentirse como una colaboración. Esa noche, mientras tocaba el piano, lo oí tararear la misma pieza de Bach que una vez me corrigió. Cuando paré, pareció genuinamente decepcionado. «No», dijo en voz baja, «hacía años que la música no llenaba una habitación en la que yo estuviera». Sus palabras me desarmaron por completo. Al día siguiente envié otro mensaje a David. Conexión inesperada. Nos entendemos a la perfección. Unos minutos después, mi teléfono no paraba de sonar. Lo dejé sonar. Thomas levantó su taza de té en señal de saludo. «Están entrando en pánico», dijo. «Bien. Tal vez por fin se den cuenta de que no somos solo piezas de su tablero familiar». Al ponerse el sol esa noche, nos sentamos juntos en el porche, viendo cómo el cielo se tornaba dorado. Lo que empezó como un acto de desafío se había convertido en una comodidad tácita, un ritmo que se sentía extrañamente natural. Miré a Thomas, el hombre con el que temía compartir espacio hacía solo unos días. «Sabes», dije, «para ser un experimento social, esto va sorprendentemente bien». Se rió entre dientes con la mirada fija en el horizonte. «Cuidado, Eleanor. Podríamos acabar demostrando que su plan funcionó, pero no como ellos pretendían». Para el domingo, la casa ya no parecía solo mía. Parecía una casa reorganizada, renovada y, de alguna manera, más luminosa. Thomas sugirió que documentáramos el progreso con una breve salida. Si queríamos mantener nuestra narrativa, debíamos proporcionar una prueba visual de esta supuesta conexión. Puse los ojos en blanco, pero cogí las llaves de todos modos. Condujimos hacia el lago Champlain por una carretera sinuosa enmarcada por arces brillantes. Thomas narraba el paisaje como un erudito, nombrando montañas y recitando historia. Me encontré riéndome más que en meses. Junto al lago, nos sentamos en un banco frente al agua quieta. Serví té caliente mientras él observaba los veleros a la deriva. «Clara y yo solíamos venir aquí», dijo en voz baja. Ella traía su móvil y yo leía. Pensábamos que el silencio significaba satisfacción. Hizo una pausa mientras la brisa le acariciaba el pelo. Supongo que así fue hasta que ella se fue. Quería decirle algo reconfortante, pero la verdad es que el dolor se reconoce a sí mismo. James también amaba este lago, añadí yo. Simplemente no le gustaban los barcos. Creo que le tenía miedo a todo lo que no podía controlar. Thomas asintió con conocimiento. Ese miedo nunca nos abandona, ¿verdad?
Simplemente aprendimos a navegarlo. Nos sentamos un buen rato sin hablar. El silencio no era incómodo. Era pleno, como la pausa entre dos movimientos de una sinfonía. El aire olía a pino y agua fría. El tipo de silencio que cura en lugar de herir. Cuando por fin nos hicimos una selfie, nuestras cabezas estaban cerca y el lago brillaba detrás. Thomas insistió en enviársela a David con el texto: un día inesperadamente hermoso. En segundos, mi teléfono vibró con 3 llamadas perdidas. Thomas se rió. Divertido. Les hemos dado una buena historia, dijo. De camino a casa, el mundo se sintió más suave. Me di cuenta de que ya no estaba fingiendo. Fuera lo que fuese, amistad, compañerismo o algo sin nombre, era real. Por primera vez en años, no temí el sonido de otra voz a mi lado. 2 personas solitarias habían dejado de estar en armonía para empezar a conectar de verdad. El lunes por la mañana nos habíamos acostumbrado a nuestra nueva rutina. Preparamos el desayuno, terminamos las cortinas y compartimos conversaciones que derivaban de la filosofía a los recuerdos de infancia. Pero ambos sabíamos que el juego no duraría para siempre. David y Clara volverían esa noche. Esperarán un desastre, dijo Thomas mientras apretaba un tornillo. Así que mejor dejémosles paz. Eso debería confundirlos aún más. Sonreí. Psicología inversa. Me gusta. Al anochecer, habíamos preparado el ambiente perfecto. La cena lista, velas encendidas y la sala brillando con luz cálida. Cuando sonó el timbre, Thomas susurró: cortinas arriba. David entró primero, buscando caos con la mirada. Mamá, ¿estás bien?, espetó. Detrás, Clara parecía inquieta. Sus mensajes nos preocuparon, dijo ella. Incendios, conexiones inesperadas y... ¿quién redecoró la casa? Esos seríamos nosotros, respondí simplemente. Thomas y yo. ¿Redecoraron juntos?, repitió David con incredulidad. ¿Desde cuándo haces eso con desconocidos? Thomas sonrió levemente. Pensamos que sería una buena práctica para la convivencia. Clara palideció. ¿Convivencia?, tartamudeó, como si 2 adultos competentes no pudieran tomar decisiones sin supervisión. Durante un largo rato nadie habló. Entonces Thomas se inclinó hacia adelante. Conocemos perfectamente su plan. El crucero, el momento y el pequeño arreglo para ver si 2 ancianos difíciles resolvían sus problemas de cuidado. Ingenioso, aunque algo manipulador. La boca de David se abrió y volvió a cerrarse. Solo pensábamos que éramos problemas que había que gestionar, dije en voz baja, no personas a las que consultar. El silencio que siguió fue más denso que la ira. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Solo queríamos ayudar, susurró. No pretendíamos ofenderte. La intención no borra el impacto, respondió Thomas. Tenían buenas intenciones, pero olvidaron que aún tenemos iniciativa y sentido del humor. David exhaló, sintiendo el peso de la culpa. Tienes razón, admitió finalmente. Deberíamos haber preguntado. Lo siento, mamá. Thomas, te pido disculpas también. Disculpa aceptada, dije sonriendo levemente. ¿Y hay algo más que deberías saber? Miré a Thomas y él asintió. Su plan no fracasó del todo. Simplemente tuvo un éxito diferente al que pretendían. Thomas levantó su copa en silencioso triunfo. Hemos descubierto que 2 personas supuestamente imposibles pueden llevarse bastante bien. Hemos decidido seguir viéndonos en nuestros propios términos. David parpadeó y rió nerviosamente. Entonces, ¿no estás enfadada? Sí, lo estábamos, dije. Pero ahora, sobre todo, nos divertimos. Querían controlar nuestras vidas. En cambio, nos recordaron que aún nos pertenecen. La cena resultó mucho más cálida de lo esperado. Una vez que la tensión se disipó, la risa volvió a la mesa. Clara elogió las cortinas y David admitió que nunca había visto la casa tan iluminada. Thomas, siempre actor, contó historias de sus años en el teatro, como aquella vez que un gato deambuló por el escenario durante Hamlet. A la hora del postre, el aire volvía a sentirse ligero. David se volvió hacia mí y me preguntó con dulzura qué pasaría ahora. Lo miré a los ojos y respondí con sinceridad. Ahora sigo haciendo lo de siempre, tomando mis propias decisiones. Y si eso incluye ver a Thomas, será porque quiero, no porque nadie lo haya dispuesto. Thomas asintió. Puedes estar tranquilo, David. Nuestras intenciones son autónomas. No estamos deambulando, solo explorando. Su tono seco provocó una risa general. El resto de la velada transcurrió con naturalidad.
Compartimos crumble, fotos e incluso hablamos de acción de gracias, esta vez por decisión mutua. Cuando David y Clara se levantaron para irse, ella me abrazó fuerte. «¿De verdad que nos enseñaste algo?», dijo en voz baja. Pensábamos que ayudábamos, no nos dimos cuenta de que tomábamos el control. Sonreí. «Ayudar es maravilloso», le dije, «siempre que se ofrezca y no se imponga». Tras irse, la casa volvió a quedar en silencio, pero no el de antes. Era una quietud confortable. Thomas sirvió 2 copas de vino. «Bueno», dijo, «nuestra pequeña actuación terminó con aplausos». Reí inesperadamente. «Sí. Y quizá una ovación de pie». Chocamos las copas y la luz del fuego se reflejó en sus ojos. Nuestra conexión no necesitaba ser definida. Esa noche, lo que importaba era que era real y solo nuestra. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente, como una bendición. Dentro, 2 personas que nunca debieron conocerse estaban sentadas una al lado de la otra, agradecidas por un plan que había salido maravillosamente mal. Al recordar cómo empezó todo, un invitado no deseado y 2 hijos que creían saber que era lo mejor, no puedo evitar sonreír. Tenían buenas intenciones, pero eso no es lo mismo que respetar la independencia ajena. Thomas dijo una vez algo que se me quedó grabado. El peor tipo de control es el que se disfraza de cariño. Ahora entiendo perfectamente a qué se refería. La gente suele ocultar su miedo bajo la preocupación. Miedo a que sus padres se caigan o cometan errores. Pero el amor sin respeto se convierte en control, y nadie merece ser controlado. Nuestros hijos querían hacernos la vida más fácil. En cambio, nos recordaron que aún teníamos una vida que valía la pena elegir. La ironía es poética. Al intentar enseñarnos responsabilidad, ellos aprendieron lo que realmente significa dejar ir. Si alguna vez has intentado arreglar la vida de alguien mayor, detente. Pregunta en lugar de suponer. Porque a veces, la mejor manera de amar es confiar en que el otro elija por sí mismo. Y si eres como yo, etiquetada de terca u obstinada, no te disculpes. Tu independencia es la prueba de que tu historia aún no ha terminado. Esta invitación está diseñada para captar la emoción del final de la historia y convertir esa reflexión en una acción de tu audiencia. Tiene un tono sabio, un poco rebelde, como Eleanor y Thomas, y muy humano. Una invitación desde el corazón, y un poco de astucia. A veces, las mejores historias no son las que otros escriben para nosotros, sino las que decidimos empezar por nuestra cuenta, incluso cuando nadie lo espera. La historia de Eleanor y Thomas nos enseña que nunca es tarde para retomar las riendas, para cambiar las cortinas de nuestra vida o para formar alianzas inesperadas que desafíen lo establecido. Si esta historia te ha recordado el valor de tu propia independencia, o si te ha hecho reflexionar sobre cómo el amor más puro es aquel que respeta la libertad del otro, te invito a que te quedes con nosotros. ¿Cómo puedes formar parte de esta comunidad? Regálanos un me gusta. No es solo un clic. Es tu forma de decir que valoras las historias donde la dignidad y el respeto son los protagonistas. Es un aplauso silencioso para todos aquellos que, como Eleanor, se niegan a ser tratados como un proyecto por gestionar. Suscríbete al canal. Al hacerlo, estás asegurando tu lugar en este porche virtual. Aquí no buscamos controlar tu tiempo, sino ofrecerte un refugio de reflexión, música y relatos que nos recuerdan que nuestra historia aún no ha terminado. Queremos crecer contigo, compartiendo esa danza intrincada que es la vida. Activa la campanita, para que no te pierdas ningún capítulo de estas vidas que, aunque parezcan sencillas, están llenas de la rebeldía más hermosa, la de vivir bajo tus propios términos. No permitas que otros decidan qué contenido debes consumir o cómo debes sentirte. Elige estar aquí porque te nace, porque te inspira y porque, al igual que Thomas y su Earl Grey, sabes que las cosas buenas de la vida requieren su tiempo justo de reposo. Suscríbete ahora y sigamos demostrando que nuestras intenciones son completamente autónomas.